Rafael, Hola Diana, buenos días. ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Muy bien, muchas gracias. Lo hemos Encantado de estar conseguido. aquí contigo. Yo también estoy muy contenta, la verdad. Y además que tengo muchísimas ganas de escucharte. Me presento aquí no como anfitriona de podcast, sino como estudiante. Ujú. Mm, Bueno, a ver qué podemos decir para que tú y tu audiencia pues les resulte interesante lo que vamos a hablar. Y bueno, adelante cuando tú quieras. Muy bien, pues he estado cotilleando un poquito sobre ti, aparte de lo que hemos hablado fuera de esta grabación, Ujú. y me ha gustado mucho la historia de que vienes de un linaje de médicos, y que además han sido personas ejemplares e influyentes en ti a nivel humano, no solo a nivel profesional, ¿no? Y quería saber cómo has llegado a ver la medicina como la ves y ejercer la medicina como la ejerces y obviamente el valor de estas influencias en tu vida. Bueno, mi padre, que era médico y especialista de aparato digestivo, de aquí de Alicante, mi abuelo por parte de madre era médico en Alcoy, un pueblo de la ciudad de Alicante, y ellos se dedicaban fundamentalmente a lo que es la medicina normal, la medicina alopática. Es cierto que mi abuelo tenía ciertos rasgos, como pude descubrir bastante después de haber fallecido, porque descubrimos que tenía algunos libros relacionados con el naturismo, con la homeopatía y tal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cuando él falleció yo pues tendría 14 años o 15 años y bueno, todavía yo no había definido realmente mi carrera, con lo cual poco pudimos hablar sobre el tema de la medicina, ¿no? El orientarme hacia una medicina mucho más holística, integrativa, naturista, fue a lo largo de la carrera, que es cierto que yo ya tenía anteriormente ciertas tendencias de búsquedas saludables, ¿no? O naturales de salud, pero la verdad es que el cambio empezó cuando yo comencé la carrera de medicina y me di cuenta de que aquello no sintonizaba demasiado conmigo, ¿no? En el sentido de cómo se enfocaba el tratamiento. Se hacía muchísimo hincapié en el ámbito de la enfermedad y se hacía totalmente hincapié en el ámbito de la terapéutica farmacológica fundamentalmente, ¿no? Y bueno, por mi carácter, por mi búsqueda, por mi visión de las cosas y de la vida, yo entendía que el estilo de vida, que las personas tenían mucho más que decir acerca de su salud que simplemente ponerla en manos de las instituciones o de los médicos y de las farmacéuticas, ¿no? Y ahí empecé un poco ya a desligarme de lo que fue la carrera de medicina, no en cuanto a los estudios, que lógicamente tuve que sacar y aprobar, sino en cuanto a buscar alternativas que me dieran una visión más acorde con lo que yo pensaba, ¿no? Transcurrió un año en concreto, que fue quinto de medicina, yo tenía, fue un año difícil para mí, ¿no? Porque, bueno, estuve a punto de dejar la carrera, sobre todo cuando empecé a contemplar cómo se enfocaba la psiquiatría que se estudiaba en quinto, porque una de las cosas o de los motivos por los que yo empecé a estudiar medicina fue con una orientación muy psicológica, muy psiquiátrica, ¿no? Tenía intención de hacer psiquiatría y cuando entré en el año en que se daba la psiquiatría, la verdad es que me deshinché, porque aquello era más de lo mismo y no había ninguna comprensión de lo que era el ser humano, sino simplemente, bueno, había que tratar con fármacos y pare usted de contar, ¿no? Entonces, bueno, fue un año difícil, pero continué. Yo ahí estaba ya muy orientado hacia la medicina hipocrática, hacia la medicina naturista. Conocía a muchos autores dentro de la medicina y también fuera de la medicina que abogaban por una serie de terapias o terapéuticas mucho más naturales, como eran los baños de sol, la hidroterapia, que era muy, además estaba muy extendida en Centro Europa,
la fitoterapia, etcétera, etcétera, la dieta, por supuesto, ¿no? Y fue realmente cuando acabé los años de medicina y me licencié, cuando conocí la homeopatía. Conocí la homeopatía unicista, me fui a Sevilla, a la Facultad de Medicina, que en aquel entonces la facultad, el departamento de radiología era quien organizaba, fíjate bien, Facultad de Medicina, departamento de radiología, quien traía a los médicos mexicanos para hacer las formaciones en España de medicina homeopática, ¿no? O sea que yo empecé a hacer homeopatía dentro de la Facultad de Medicina. Ahora el panorama es bien distinto y la homeopatía, como muchas otras terapias, está en el punto de mira, ¿no? Pero bueno, ahí fue un poco mi definición clínica, una vez acabada la carrera, hacia una medicina que no tenía nada que ver con lo que yo había estudiado. Sin embargo, es muy importante lo anterior también, me imagino, para poder saber lo que uno quiere. Claro, es que muchas veces necesitamos saber lo que no queremos Y para hay que poder verlo. encontrar el camino, ¿no? Y orientarnos. Y entonces la medicina homeopática unicista fue la primera formación fuera de la medicina estándar o convencional. Antes de que entraras a la Ayurveda, ¿entraste en contacto con la homeopatía o tenías ya la Ayurveda ahí un poco en la retaguardia en tu estudio Eh, personal? el Ayurveda yo conocía algo, pero la verdad es que poco, porque yo estando en segundo de medicina es cuando entro en contacto con la meditación. Ya llevaba años desde la adolescencia leyendo sobre el yoga, sobre ciertos místicos o maestros indios, ¿no? Pero evidentemente era un tema mucho más teórico, filosófico que práctico, ¿no? Realmente no tenía herramientas prácticas para llevar ese pensamiento a un compromiso personal, ¿no? Entonces, en segundo de carrera yo conozco la meditación y la conozco además de la mano de lo que es meditación trascendental y de Maharishi Mahesh Yogi. Y bueno, para mí supone un antes y un después a partir de ahí, porque bueno, fue una época muy complicada para mí. Ese final de la adolescencia, comienzo de la carrera, fue una época a nivel personal difícil y complicado. Y bueno, y me agarré a la meditación como un clavo ardiendo y realmente que me ayudó muchísimo, ¿no? Hubieron otros factores, pero en el ámbito que nos atañe, ese fue un poco mi contacto práctico con el yoga, la meditación y posteriormente la ayurveda, ¿no? Pero no sería hasta mucho después que yo empecé a incorporarlo en mi práctica clínica, ¿eh? Durante los primeros años después de la carrera, de terminar la carrera, mi práctica fue fundamentalmente homeopática. ¿Mm? Yo descubrí ahí un mundo porque la homeopatía es una medicina tremendamente holística en el sentido de que no ves a una enfermedad, no ves un diagnóstico, ves un enfermo, ves una persona con todas sus características que individualizan la enfermedad que padece, con todas sus características generales en cuanto a cómo se alimenta, cómo duerme, cómo es su estilo de vida y, por supuesto, todo su carácter, toda su personalidad, toda su manera de ver el mundo, toda su forma de entender la vida y que debe de estar, lógicamente, en el diagnóstico si nosotros queremos hacer una medicina de la persona y no una medicina del órgano o de la enfermedad. Es muy interesante la medicina de la persona. Hay veces que nos falta esa definición. Decimos medicinas no convencionales, medicinas alternativas. Y esto de medicina de la persona me parece que lo deja clarísimo, ¿no? No voy a un aspecto único de un ser vivo, sino que me dirijo a una multidimensionalidad de un ser vivo. Y el tema multifactorial y multidimensional es el que parece que estas medicinas de la persona tienen muy claro. Y a mí me hace sentir muchísimo más segura cuando voy a un médico, un profesional que me mira
como un ser humano completo, como una persona, ¿no? Que te duele algo, pero tienes la sensación de que te perciben ese dolor que no es el dolor específico del órgano, sino que cualquier Mm, dolor que llevas tú como persona a una consulta también es contemplado, ¿no? Desde el sufrimiento de un dolor físico que trae miedo, que también importa, ¿no? En una consulta ver esa parte de la persona que sufre ante el miedo a la muerte, ¿no? El miedo al dolor y me gusta mucho porque cubres muchas áreas, ¿no? El hecho de que no solo haces medicina integrativa, homeopatía, sino que tienes incluido el yoga, el ayurveda, me parece de una amplitud infinita. Desde luego, en términos de seguridad, me siento muy segura. Y entonces, como yo en este podcast lo que intento es dar esa amplitud, realmente es uno de los objetivos de este espacio, es dar amplitud ujú. y el bienestar sería un objetivo fundamental de eso que queremos mirar con amplitud. Y pensaba, que cuando tú ayudas a alguien a encontrar su bienestar, ¿no? Con esta medicina de la persona, ¿cómo sabes que hay bienestar en la persona, ¿no? ¿Qué sería el bienestar para ti? ¿En qué se siente? ¿En qué se siente? Bueno, aquí podríamos hablar mucho y coger un poco el anzuelo que nos manda la Ayurveda, ¿no? Porque qué duda cabe que estamos en una sociedad donde se prima fundamentalmente más que la sensación y el sentimiento interno, que el lado de la ciencia y del objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque simplemente cuando uno va al médico y va fundamentalmente porque no se siente bien, ¿m? El médico, en función de sus pruebas objetivas, analíticas, radiología, ecografías, etcétera, va a determinar si tú te tienes que sentir bien o no. Si las pruebas son negativas, tú no tienes motivo para sentirte mal. Por tanto, ahí nos encontramos con un gran problema, ¿no? Porque de alguna forma anulamos a la persona y a su sentimiento, que es algo más profundo que el órgano, que el lenguaje que utiliza un órgano para decir que no está bien. Por ejemplo, en medicina convencional, medicina alopática, uno hace una historia clínica y simplemente toma los síntomas, que debemos recordar que son la punta del iceberg. Es lo que vemos, pero la mayor parte del iceberg está debajo del agua, no se ve a simple vista. El síntoma que se recoge en la historia clínica es lo que vemos, que es lo superficial, pero no es la raíz, no es la causa de lo que está ocurriendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos encontramos con ello? Con una medicina tremendamente superficial que deja de lado muchos otros aspectos de la persona que están interviniendo no solamente en la manera en que él o ella vive la enfermedad, sino también en la producción de los síntomas, ¿no? Entonces, yo siempre comento que hay diferentes niveles de salud. La gente piensa habitualmente que tenemos solo un estado de salud, me siento bien o no me siento bien. Esto no es así, tenemos diferentes niveles, porque si yo la salud la equiparo a no tener síntomas objetivos que puedan ser verificados por una prueba objetiva, analítica, radiológica, etcétera, muchos de nosotros vamos a estar sanos bajo esa definición, bajo esa premisa. Pero si yo llevo el término de salud a un concepto o a una premisa más amplia, donde interviene también cómo yo me siento, aunque no salga nada en una radiografía o en un análisis y me digan que yo, desde el punto de vista del médico, estoy bien, pero yo no me siento bien, resulta que en el ámbito de la dolencia, de la función, quizá ya menos gente esté sana. Es decir, que algunos que se ubicaban en el término estoy bien y sano, en la premisa anterior, ahora uno ya no se siente bien, ¿no? Pero bueno, como no sale nada,
pues ahí está. Si nos vamos a una definición todavía más amplia, que fue una definición tremendamente acertada que hizo la OMS en su día, de completo bienestar físico, psicológico y social, pues Diana, como tú verás, una gran parte de la humanidad está enferma. No pasamos el Porque examen. ¿quién se siente bien en todo momento física, psicológicamente y socialmente? ¿No? Y yo encontré una definición de salud aún más preciosa que esa, ¿no? Que provenía y proviene de la Ayurveda, ¿no? Con una palabra que es swasta y que significa que estar sano es sinónimo de estar establecido en el ser. Bajo esa definición, te puedo decir que muy poca gente goza de salud en este planeta, porque muy poca gente está establecida en el ser. Y esa falta de contacto, de conexión consciente con el ser, es lo que abre las puertas a la enfermedad psicológica, social, física, y no al revés. No es que yo esté enfermo porque tengo una enfermedad concreta, ¿no? Una dermatitis, una úlcera, una bronquitis, sino es justo lo contrario. Tengo una dermatitis, una bronquitis, una úlcera porque ya estoy previamente enfermo, porque ya me desconecté de mí y abrí las puertas a la enfermedad que de alguna forma se va a manifestar con el tiempo en alguna estructura de mis dimensiones, ¿no? Sea energética, sea mental, emocional o física. Tenemos que tener una visión impresionante, ¿no? Para abarcar todo esto. Quiero decir que igual que hay poca gente que probablemente experimenta la salud, ¿cuánta gente tendrá la capacidad de ver realmente cómo ayudar y definir? Y porque cuando hablabas de esos momentos en los cuales una persona en sus pruebas, yo personalmente soy un ejemplo de haber ido sintiéndome mal, hacerme pruebas y que esté todo bien y yo saber profundamente que no estoy bien. Y entonces, obviamente, pues das los pasos y te vas a buscar respuestas en otro lugar, ¿no? A mí me ayudó mucho, por ejemplo, el análisis del microbioma, porque yo daba todo fenomenal, pero yo es que no me encontraba bien. Yo decía, aquí este ecosistema no está en orden, no está. Y eso también es un sentir sutil, ¿no? O sea, como que no siempre es algo grueso y obvio. Cuando uno no se encuentra bien, cuesta explicarlo. Y creo que es esto que dices, siento que hay algo que no está asentado en el ser. Y la experiencia es física, pero es de una incomodidad más energética, incluso espiritual, ¿no? De este vehículo aquí no lo estoy honrando, ¿no? Creo que puede estar más en forma. Y luego cuando ya lo amplías a lo psicológico y lo social, ahí ya sí que creo que nos puede dar hasta vértigo. Porque si ya el tema del cuerpo y la linealidad, ¿no? Entre sensación y lo que objetivamente somos capaces de encontrar, le añadimos lo que es la salud psicológica, ¿no? Esa sensación de tener sentido, coherencia, orden, satisfacción y social, tener buenas relaciones nutritivas, comunicativas, necesitaremos universidades que duren toda nuestra vida a las que podamos ir para mantener esto al día, ¿no? ¿Cómo a través de la Ayurveda, por ejemplo, cómo podemos llegar a percibir cuál de todas esas cosas es la que tiene mayor importancia y cómo atenderla, ¿no? Porque tú haces, perdona, es que has escrito un libro sobre Ayurveda y esto me parece de gran importancia aquí porque escuchamos mucho hablar de la Ayurveda, los yogis sabemos algo de Ayurveda, pero realmente un mapa claro, aunque no sea el más amplio del mundo, no tenemos todos y yo creo que tu libro va un poco a cubrir este mapa, ¿no? Sí, déjame que te diga que haga un inciso a algo que has comentado antes y entramos de lleno en lo que es el Ayurveda, si quieres. Mira, esto lo aprendí yo que cuando empecé a estudiar homeopatía y con los años de práctica en homeopatía, ¿no? Y es lo siguiente,
Las personas estamos normalmente muy identificadas con nuestra personalidad. Podemos hasta cierto punto entender que si nos duele el brazo y en un momento dado perdemos el brazo, yo sigo siendo yo. Sin brazo, pero sigo siendo yo. Con lo cual, yo no es que sea el brazo, sino que tengo un brazo. Pero no ocurre así con el tema de la personalidad. No ocurre así con los aspectos mentales, emocionales, cómo siento, cómo pienso, lo que creo, cuál es mi sistema de creencias, que está demasiado pegado a mí para poder entender que no es algo que tengo, sino algo que soy. Entonces, cuando yo empiezo a aprender homeopatía y empiezo a hacer las historias clínicas desde el punto de vista de la homeopatía, empiezo a entender una cosa que es tremendamente interesante. Y es, si cada órgano, el corazón, el estómago, los pulmones, etcétera, etcétera, tiene una serie de lenguaje propio cuando se enferma, cuando se desequilibra, en forma de dolor y de otro tipo de alteraciones, olvidamos que hay un órgano dentro de nosotros que es tremendamente más sutil, más sensible, más capaz de captar lo que nos está ocurriendo que cualquier órgano físico. Y ese órgano, que llamamos mente, es el mejor indicador que tiene el médico, y en este caso el homeópata, o cualquier otra medicina que contemple a la persona, para saber qué está pasando dentro de la persona. Hay una falta de confianza en lo que tú sientes acerca de ti y de tu salud como algo que podamos trasladar al campo de la terapéutica. Haciendo un puente entre lo que tú decías del microbioma y esto que yo estoy diciendo, todo el mundo ha oído hablar, y posiblemente una gran mayoría ha utilizado las flores de Bach, que es una terapia suave basada en una serie de esencias florales. Si nos vamos un poquito a la historia de Bach, nos damos cuenta de que él pasa por lo siguiente. El que fue, después de ser médico alopático, se transforma en médico homeopático al conocer la homeopatía, él empieza a estudiar lo que son las heces de los pacientes y empieza a analizarlas en el laboratorio y empieza a correlacionar una serie de patologías ajenas al aparato digestivo con el tipo de heces que encuentra. A primeros del siglo XX poco se sabía sobre la microbiota, pero él empieza a hacer ese tipo de investigación de tal manera que utiliza lo que se llaman los nosodes de Bach, hechos a partir de ese tipo de heces, con los que obtiene mejoría de enfermedades extradigestivas. Luego empieza a relacionar ya el tema de la microbiota con el estado general del cuerpo y otras enfermedades. Pero no se queda ahí, va un paso más allá. Y empieza a entender y a comprender, precisamente porque era homeópata, que existe una relación entre la psicología del paciente y sus heces. Lo que ahora sabemos que son los psicobióticos, ¿no? Que la microbiota tiene un efecto a nivel emocional, a nivel cerebral, muchísimo más importante de lo que pensábamos. Y que quien realmente dirige, es el director de orquesta de nuestro sistema límbico, es la microbiota intestinal, es el eje intestino-cerebro. Pero Bach, que empieza a comprender esta relación sin conocer nada de neurociencia, porque en aquel entonces no teníamos conocimiento de la neurociencia, llega un momento en que empieza a prescribir los nosodes
esas preparaciones que saca a partir de las heces, no por analizar las heces de los nuevos pacientes que llegaban, sino por la psicología con la que traían. Veía un paciente nuevo, veía la psicología y ya sabía que el nosode de tal hez era el que le correspondía a ese paciente, sin analizar las heces de nuevo. Con lo cual, ¿qué te quiero decir? Que es la mente la que está captando qué es lo que nos está ocurriendo dentro del cuerpo. Si tuviéramos un sistema para codificar y transformar en una terapéutica ese malestar, esa sensibilidad psicológica, que es lo que hace la homeopatía, tendríamos una medicina mucho más profunda, una medicina mucho más integrativa, ¿no? Y enlazando con lo que dices de la Ayurveda, si quieres empezamos ahora a hablar de la Ayurveda, ¿no? Bueno, la Ayurveda. El Ayurveda es una ciencia, como bien has dicho, hermana del yoga, proviene de una ciencia, de un paradigma completamente diferente al nuestro. Y en esta ciencia, que se ocupa fundamentalmente del cuerpo, y entendiendo el cuerpo no como algo aislado de la mente, no hay una dicotomía mente-cuerpo, pero sí se ocupa fundamentalmente de cómo la estructura fundamental que conforma el cuerpo, que es una serie de conceptos en la fisiología ayurvédica, como son los dosas, como es Agni, el fuego digestivo, como son los datus, los tejidos con los cuales estamos conformados. Todo eso tiene una influencia en el psiquismo. Y el psiquismo, la psicología, tiene una influencia en nuestros dosas, en nuestro fuego digestivo. Es decir, que esos elementos en la fisiología ayurvédica forman una interfaz entre la mente más sutil y el cuerpo. De tal manera que es como una puerta que permite el paso hacia afuera, pero también el paso hacia adentro. El paso hacia el cuerpo y el paso hacia la mente. Si yo soy capaz de regular esa interfaz que está entre mente y cuerpo, voy a producir una influencia en ambos lugares. El Ayurveda es una disciplina amplísima. No quiero dejar de reseñar que es una ciencia de la vida y no una medicina de la enfermedad. No es posible desarrollar el objetivo de la Ayurveda, que es la longevidad y la salud, si no comprendemos qué es la salud. Si solo estamos encerrados en una visión reduccionista de la enfermedad y conocemos poco de la salud, lo único que vamos a conseguir es un nivel muy pobre de salud, ¿no? Como ausencia de enfermedad, en el mejor de los casos, pero no como desarrollo de nuestro potencial saludable. Una pregunta que tengo es un poco personal, pero es en base a esto que has dicho, ¿no? Hablabas de esta interfaz que está conectando mente-cuerpo y en la cual el psiquismo va a influir a los doshas, los datus, el agni y a la inversa. Yo a lo largo de los años, conociendo mis doshas iniciales, que a lo mejor los miré por primera vez hace 20 años, yo no me he vuelto a hacer una exploración detallista de los doshas, pero tengo la sensación de que me han cambiado. Porque tengo la sensación de que a nivel psíquico he cambiado también muchísimo. ¿Esto es así? O sea, ¿se da este tipo de evolución? ¿Es posible cambiar estas cualidades de la naturaleza de uno mismo? Es posible y no es posible. Me explico. Es decir, desde el punto de vista de la Ayurveda, todos nacemos con una constitución que no es más que la expresión de una combinación particular de los dosas, de los tres dosas. De Vata, el aire, en términos generales, de Pita, el fuego, y de Kapha, lo que es la tierra. ¿De acuerdo? Esa combinación determina nuestras características
psicofísicas, nuestra estructura física, pero también nuestras características temperamentales, psicológicas, que van a ir siendo moduladas por el entorno. Esa Prakriti, que es como se conoce en Ayurveda la constitución, es en realidad nuestro mejor estado de salud. Es la combinación ideal que nosotros tenemos, porque no debemos de olvidar que los dosas expresan cualidades tremendamente nutritivas, positivas, acordes con la vida, pero simultáneamente, al mismo tiempo, son los responsables cuando se desequilibran de los síntomas y de la enfermedad. Es como que el dosa o los dosas son una llave que, dependiendo de cómo estén, desencadenarán en nosotros un equilibrio que se traduce como salud o un desequilibrio que se traduce como enfermedad. Así que cuando tú dices que tú con el tiempo has cambiado, has madurado, has crecido, no es que hayas cambiado los dosas, es que estás sacando los aspectos positivos de los dosas que forman tu constitución. El cambio de la combinación de dosas a lo largo de la vida, lo que se denomina la transformación de Prakriti en Vikriti, en la constitución artificial, es siempre de carácter negativo. Siempre ese cambio de los dosas no es para sacar lo mejor del dosa, sino para sacar lo peor del dosa, es decir, el desequilibrio del dosa. Por eso en la Ayurveda siempre se trata de devolverte a tu constitución original, que es tu constitución en equilibrio, ¿no? Que es con la que naces. Evidentemente hablamos de nacimientos normales, no hablamos de problemas genéticos o trastornos en el embarazo, etc. Cuando un niño nace, nace generalmente en su mejor estado de salud y con una prakriti que determina ese estado de salud y ese grado de bienestar. O sea que el conocimiento de la propia constitución, la propia naturaleza, nuestro prakriti, es esencial en el autocuidado, ¿no? Si queremos tener una autonomía dentro de nuestra salud. Fundamental, Mm, Diana, porque mm, la prakriti, cuando tú conoces tus dosas, conoces tus puntos fuertes y conoces tus puntos débiles. Y como los dosas no son algo estático, sino que están en permanente cambio, en permanente homeostasis. La homeostasis no es más que la constante adaptación de nuestros dosas, si lo vemos desde el punto de vista ayurvédico, a los cambios del entorno, a las influencias que el entorno tienen sobre uno y a las influencias que el medio interno también tiene y que por tanto hay que regular, ¿no? Para mantener unas constantes de estabilidad y de equilibrio. Los dosas, por tanto, están siempre en cambio, siempre en cambio que debe de ser mantenido dentro de un orden, dentro de un equilibrio. A mí es que esto me interesa mucho, muchísimo. La medicina china también hace mucho énfasis en esta naturaleza de nacimiento. También me llama y me ayuda mucho a coger visión, ¿no? Yo creo que al final Ajá. es coger visión, ¿no? Lo que hablamos de los paradigmas tiene que ver con coger visión y entonces se van ampliando y transformando. Y me gusta mucho de todo lo que comentas de la Ayurveda, cómo así a nivel muy práctico, para alguien que no ha hecho nunca una indagación en su propia naturaleza, ¿cuáles serían primeros pasos? Aparte de obviamente alguien que te ayude, pero a observarse sin más, observar qué cosas nos desestabilizan a nivel de alimentación, de relaciones, de actividad intelectual, ¿no? La autoobservación sería algo que podría ser un primer paso. No un primer paso, es un paso esencial. Mm, Es decir, primero comprender que no somos individuos aislados, sino que estamos sometidos a una interdependencia con las variables del entorno, incluyendo al entorno los ritmos
circadianos, los ritmos lunares, los ritmos estacionales, las relaciones sociales, el trabajo, el ocio, etc. Todo eso tiene una influencia en nosotros y en función de cómo somos, vamos a responder a esos cambios de una determinada forma u otra. Y no solamente de acuerdo a cómo somos, sino de acuerdo fundamentalmente a nuestro punto de equilibrio. Sabemos que cuando uno está bajo presión y bajo estrés, está en lo que llamamos respuesta de estrés, uno es mucho más vulnerable y susceptible a las presiones, a las nuevas presiones del entorno o a las presiones de toda la vida. Basta que uno se encuentre fuerte, que haya descansado bien, que esté bien nutrido, que se encuentre estable emocionalmente, para que el impacto de todas esas influencias externas sea menor en uno. Por tanto, el primer paso es empezar a estar un poco atento, empezar a entender cuáles son las necesidades que como individuos psicosomáticos tenemos, que son distintas a la de nuestra pareja, a la de nuestro vecino, a la de nuestros amigos, porque somos distintos completamente, ¿no? Y tenemos una serie de necesidades distintas, diferentes a la de los demás. Para eso necesitamos un poquito de observancia, un poquito de autoobservación. Así que en el libro, cuando yo abordo todo lo que es el tema de cómo restaurar la psicofisiología, tomo del yoga prestado uno de los elementos clave, uno de 3 elementos clave que Patanjali, el texto fundamental del yoga, codifica en sus aforismos, y es el estudio, la observación de sí, ¿no? El estudio de uno mismo. Svadhyaya sería un... Svadhyaya, sí. Sí, dicho Si en... no es sí. posible, si uno no es capaz de tomar en cuenta esta actitud de vida, que es la de estar atento a sí mismo, de observarse a sí mismo y cómo se interrelaciona con el entorno, pues nos estamos perdiendo una medida fundamental para nuestra salud. Es preventivo, ¿no? Al final también porque el cuerpo y la mente van avisando de maneras suaves al principio, ¿no? Cuando estamos perdiendo ese Totalmente. equilibrio y al final quizá la atención es uno de los métodos preventivos más interesantes que tenemos al alcance de la mano y es gratuito. Yo siempre pienso que hay muchas cosas que sí que requieren de mucha ayuda profesional o de recursos, pero hay otras que son accesibles para todo el mundo, ¿no? Y la educación de la atención me parece que puede ser una de las esenciales de lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Sería un poco un tipo de medicina, ¿no? La atención podría funcionar como una medicina preventiva. Si nos damos cuenta, Diana, la prevención no debe de estar de mano de la medicina o de los médicos, sean los que sean. La prevención es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, a través de sus elecciones y decisiones diarias, está generando salud o está generando enfermedad. Está generando equilibrio o está generando desequilibrio. Cada elección que hacemos, como esto o como lo otro, tomo esta decisión en el trabajo o con los amigos, determina nuestro estado de salud o de enfermedad. Nos mueve en una dirección o en otra. No podemos estar solo estables y fijos. Siempre nos estamos moviendo. Claro, la suma de muchas influencias en una dirección o en otra determina que nos encontremos bien, sanos o no. Pero es una responsabilidad la prevención de cada uno de nosotros. Y no solo una responsabilidad, es un derecho y un deber que tenemos de mantenernos sanos, porque no nos olvidemos, los médicos nos pueden ayudar en un determinado momento con la enfermedad, pero no nos van a ayudar a sentir bien, porque el bienestar está por detrás y por encima de la medicina. ¿Mm?
Y ahí es donde entra, por ejemplo, el yoga, ¿no? El yoga tiene un campo de actuación que más allá del cuerpo tiene que ver con la mente. En yoga se utiliza el cuerpo, se utiliza la respiración, pero como herramientas para producir un cambio en el estado mental. Mm. Y eso no lo hace una medicina, eso lo hace una actitud de vida, eso lo hace un autocuidado y eso lo hace la atención y la conciencia de sí, Mm. ¿no? Sí, Rafael, lo de la responsabilidad a mí me toca muy de frente porque creo que es uno de los afanes que tengo siempre, que desde la educación en el ámbito del yoga, mi idea siempre es generar autonomía, no desconexión ni desvinculación, porque estamos conectados los unos a los otros y la palabra autonomía creo que hay que definirla bien, pero autonomía en cuanto a esa sensación de, bueno, yo tengo una capacidad para decidir cómo es mi día hoy y eso va a definir cómo es mi día mañana. Y yo cuando estudié cómo cada cosa nos impresionaba desde la visión de la Ayurveda, ¿no? Que todo eran impresiones que tenían que ser digeridas al final, ¿no? Por el sistema, no solo digestivo, sino todos los sistemas. Una de las cosas que probaba a decirle a algunos alumnos que veía que después de mucho tiempo había cosas que no acababan de coger orden, empezábamos a revisar sus relaciones y a ver si había algo que no se podía digerir en su entorno psicosocial. Y muchas personas, cuando llegaba el momento de decidir tomar distancia o cambiar ciertas relaciones, reconociendo que les hacían daño, esa responsabilidad era muy, muy difícil que la asumieran porque sentían que en realidad no tenía nada que ver con su salud, ¿no? Sino que... Entonces, bueno, para mí es muy importante todo aspecto de la impresión del día a día, ¿no? La persona con la que pasas un rato, la persona con la que intercambias trabajo, todo esto me parece que nos afecta muchísimo. Para mí la mejor inversión es rodearse de buena gente, creo que eso hace que la vida de uno sea muy, muy saludable. Y en términos de la responsabilidad, yo había un tema que quería sacar contigo que me interesa mucho. Estamos hablando un poco de medicina estilo de vida, ¿no? Lo que llaman los americanos ahora el lifestyle medicine, ¿no? Cómo el estilo de vida determina la salud. Ujú. Y, y el ayuno es una cosa de la que se está hablando mucho, sabemos que es una cosa que tiene muchísimo tiempo, pero que ahora de repente parece que llega, ¿no? Al mainstream, se empieza a divulgar más. Y yo sé que tú sabes de ayuno. ¿Tú crees que el ayuno es una práctica interesante para todo el mundo? ¿Y desde qué lugar se plantearía un ayuno a una persona? ¿Qué objetivos puede tener? Igual que hay muchos tipos de personas, también debemos de entender que hay muchos tipos de ayuno. Entonces, tenemos que jugar con los tipos de ayuno y tenemos que jugar con los tipos de persona para entrar en una sintonía y que la medida terapéutica que tiene que ver con un tipo de ayuno pueda beneficiar a ese tipo de personas, ¿no? Pero sí es cierto que hay ciertos tipos de ayuno que pueden beneficiar a la gran cantidad de personas sin riesgos que Ujú. puedan poner en desequilibrio su salud, ¿no? Y fundamentalmente una forma muy fácil y muy equilibrada de poder hacer ese tipo de ayunos es el ayuno intermitente, Mm. ¿no? El ayuno intermitente uno va a encontrar, si se mete en internet, de todo. Es decir, de gente que está a favor y de gente que está en contra, ¿eh? Pero vamos a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa y es que todos ayunamos, aunque no lo sepamos. Desde el momento en que dejas de comer, estás ayunando. Mm. Ese dejar de comer puede ser más tiempo o menos tiempo. Y eso determinará qué tipo de ayuno haces, ¿no? Pero en realidad, cuando dejamos de comer y nos vamos a la cama, tenemos un periodo de ayuno. Se trata de utilizar esta medida que es fisiológica, llevarla a una expresión que incida de manera más potente en la fisiología. Y el ayuno intermitente no es más que abordar, expandir ese ayuno que todos realizamos en 24 horas
llevarlo, extenderlo un poco más para dar tiempo a la fisiología a que pueda resetearse de alguna forma. ¿Mm? Genéticamente nosotros estamos mucho más preparados para el ayuno que para la comida. ¿Mm? Como cualquier animal. Porque el acto de comer se efectúa en determinados momentos del día. Pero ¿cuántas horas pasamos sin comer a lo largo del día? Muchas. Por tanto, la fisiología está mucho más preparada para no estar introduciéndole comida que para estar introduciéndole comida. Pero esto que en la naturaleza es así, que en nuestra sociedad no lo es. ¿Por qué? Porque no hay en la naturaleza ningún ecosistema donde el alimento esté en la nevera. No hay ninguna despensa en la naturaleza que haga comer a todas horas. Pero nosotros sí, nosotros tenemos los supermercados, las tiendas, la nevera, la despensa y podríamos estar comiendo todo el día. Un altísimo porcentaje de las enfermedades de nuestra civilización, y digo de nuestra porque es la forma de vivir occidental, tienen que ver con el exceso de comida, no con su ausencia. Hay partes del mundo donde el hambre es un problema. Aquí es todo lo contrario. Aquí nos hemos polarizado a un exceso de comida que está generando numerosísimas patologías metabólicas, endocrinas, digestivas, inmunes, inflamatorias. Dejar de comer es una medida de salud, si sé cómo hacerlo. De hecho, por ejemplo, simplemente hay un sistema en el aparato digestivo que se denomina el complejo migratorio motor, que se encarga de ser el basurero del aparato digestivo, de limpiarlo de restos alimenticios y de limpiarlo de bacterias de esa microbiota de la cual tenemos aproximadamente 2 kilos si la pesáramos y que buena parte de nuestras heces están formadas por gérmenes. Si todo eso no se limpia adecuadamente, empezamos a entrar en una disbiosis y en una inflamación crónica que acontece desde el aparato digestivo y que es algo que todas las medicinas ancestrales han dicho. La enfermedad comienza en el intestino. Si no ayunamos es imposible poner en marcha este complejo migratorio que se encarga de limpiar, con lo cual empezamos a intoxicarnos, empezamos a inflamarnos, empezamos a alterar nuestra microbiota. Y eso origina una gran cantidad de patología secundaria. Sí, mi experiencia normalmente cuando ayuno es que si tenía algún dolor, alguna molestia, da igual que fuera articular, que psicológico, que intestinal, todo desaparece. O sea, todo, todo, todo. Y de hecho a veces me pregunto si no podríamos, hay veces que pienso que es que la comida es incluso la más sana, pienso es que sobra. Es una sensación muy extraña, ¿no? Yo, por ejemplo, si por la mañana desayuno, estoy mucho más atontada, mucho más atontada. Entonces, hasta que no he terminado el trabajo de la mañana, no empiezo a ingerir alimento porque noto que pierdo lucidez, que pierdo presencia y que me noto más cansada. Y que si no desayuno, me encuentro muchísimo mejor estirando el día a base de líquidos. Ahora, no sé, nunca he sabido si esto es para todo el mundo, desde luego, pero mi experiencia es que sienta muy El, bien. el ayuno intermitente es para todas las constituciones. Mm, Es cierto que hay constituciones en Ayurveda, por ejemplo, las constituciones de Vata, las mm, constituciones de aire, van a tener menos tolerancia a ayunos más largos. mm, Las constituciones de tierra, las constituciones de Kapha, pueden tener una tolerancia muchísimo mayor al ayuno, mm, precisamente porque tienen metabolismos diferentes. mm, El metabolismo de Vata es un metabolismo catabólico, es decir, que está constantemente quemando, y el metabolismo de Kapha es un metabolismo lento, es un metabolismo anabólico. mm. Entonces van a tener muchas más reservas que un metabolismo de Vata, ¿no? Pero cuando hablamos de ayuno intermitente, que estamos hablando de
14, 16 horas, 18, ¿no? Estamos hablando de que es un tiempo donde las constituciones, todos podemos tolerar ese tiempo si tenemos la flexibilidad metabólica necesaria. ¿Mm? Claro, el tema de la flexibilidad metabólica es que esto es Es importante. crucial, es Sí. crucial. Igual que el tema de un adecuado fuego digestivo, un adecuado AGNI, desde la terminología ayurvédica, que garantice una nutrición adecuada. No debemos de olvidar, Diana, una cosa, y es que no nos alimentamos de lo que comemos. No nos alimentamos de la lechuga, del pollo, de la berenjena o del huevo. Nos alimentamos de lo que somos capaces de digerir de esos alimentos externos. En Ayurveda, uno se alimenta de rasa, que es el producto de la digestión. Porque tú, cuando coges un alimento externo y ves su estructura, no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo va a tener que ver un pollo contigo, un huevo contigo, una espinaca contigo? No, son estructuras muy complejas, muy distintas. A través del proceso enzimático de AGNI, de la digestión, yo cambio esa estructura y permito que mis tejidos reconozcan la nueva estructura y se nutran con eso. Entonces, si yo no tengo un buen AGNI, si yo no tengo un buen aparato digestivo, voy a empezar a crear, por un lado, menos alimento nutritivo interno y por otro lado voy a empezar a crear toxinas, lo que se denomina ama en Ayurveda, y voy a empezar el proceso de autointoxicación. O sea que hay un El tema ayuno de evita esto, absorción, hay un tema de absorción que es muy importante. totalmente. Claro, que a veces digo esto a propósito para abrir un poco esta idea reflexiva de que quizá estamos muy orientados hoy en día a los saludables que son los alimentos que tomamos, y pienso que quizá tendríamos que tener más orientación a los saludables que son los sistemas que reciben esos alimentos. Clave, Y no obsesionarnos, que clave. obviamente hay que tener una dieta súper limpia y saludable, pero a veces casi esa obsesión por la dieta limpia y saludable sin obsesión por el sistema que lo recibe, quizá es una inversión de las obsesiones, que dado que hay que obsesionarse quizá por algo, por algún cuidado, que sea el cuidado del sistema, ¿no? En sí mismo. Y eso es invisible. Así como la lechuga, el tomate se ve, pues el sistema digestivo no lo vemos y creo que es más difícil contactar con eso. El ayuno lo primero que hace es resetear el aparato digestivo. Cuando tú dejas de comer, permites que Agni se restablezca y se fortalezca, ¿no? Siempre y cuando ese ayuno no lo lleves a un extremo. Pero en el ayuno intermitente que estoy hablando, de 14, 16, 18 horas, en ese periodo de no comer, tú lo que estás haciendo es una autolimpieza y un reseteo de tus sistemas enzimáticos, de tal manera que puedes recuperar lo que es el hambre natural, que es el indicativo de dos cosas, de que tienes capacidad para digerir lo que vas a comer y segundo, la necesidad de aportar nutrientes o energía a tu sistema. Nada que ver con el apetito, que es puramente mental. Comemos cuando mi cuerpo no lo necesita, cuando mi aparato digestivo no está preparado, simplemente porque tengo otra historia en la cabeza que demanda ese tipo de autosatisfacción, ¿no? Pero nada que ver con la tendencia o con la necesidad natural de nuestra fisiología. Sí, me gusta mucho que hables aquí en estos términos del ayuno intermitente como una cosa natural que da espacio al hambre natural, que tiene que ver con la tolerancia absolutamente natural del sistema digestivo a estar sin alimento durante un tiempo razonable. Y yo solo quiero aclarar, porque yo creo que la mayoría de la gente lo habrá escuchado, pero que cuando hablamos de esas 16, 18 horas son sin comer y el resto son con alimento, ¿no? Un poco respondiendo a este hambre natural cuando emerge. Y todo esto requiere, desde mi punto de vista,
para así enlazar con este otro área que me interesa además de los 2 libros que has sacado recientemente, creo que el de meditación está por publicar ahora a finales, No, el ¿o de está ya meditación está publicado? publicado, Es el de Ayurveda, el el que que está sale a ahora. punto de salir es el de Ayurveda. Exacto. Bueno, yo he visto el índice del de Ayurveda y la introducción y me parece que responde a todo esto de manera súper extensa porque además he visto que hay una parte sobre el ayuno también y que explica muy bien el tema del Agni, los doshas. Pero creo que para esto hay que tener una cierta conciencia de uno mismo, ¿no? Una cierta educación de la atención, como decíamos. Y en el ámbito de la meditación, cuando hablé contigo, me comentaste que explorabas una técnica de meditación que era con foco abierto, que me pareció muy interesante, que es contrastada con el mindfulness, ¿no? Con las técnicas de foco concreto convergente. Y si antes de cerrar la entrevista nos puedes decir un poquito cómo das esa introducción a la meditación. Además, el libro se llama Meditación Burros, ¿puede ser? Está previsto, es como lo que han sacado los ingleses, que es like Meditation for Dummies, como que está todo orientado a, a introducir. Sí, perdona, es que estoy escribiendo una cosa porque tengo una cita ahora y le Sí, estoy diciendo que venga un poquito y así nos da tiempo a terminar nuestra entrevista, gracias, ¿vale? gracias Rafael, por supuesto. Sí, te comento un poco. A ver, los libros se están editando en una editorial relativamente nueva y dentro de una colección que se llama Guía Burros Todo Junto, ¿no? Mm, Yo sé que puede sonar que la colección un poco así, ¿no? Pero son libros muy sencillos, son además muy económicos. El formato en papel está a 5,95 y el ebook está en 2,95 y lo que buscan fundamentalmente es tener una amplia difusión, ¿no? Entonces son libros sencillos, pero creo que al menos mi intención es que sean profundos. Creo que la gente va a encontrar cuestiones muy profundas para seguir investigando sobre los temas que yo trato, tanto en el de meditación como en el de Ayurveda. Con lo cual, invito a la gente que esté motivada a conocer estos temas, que bueno, pues que los lean porque van a encontrar información relevante y les va a dar pie para seguir profundizando si quieren, ¿no? Con respecto a la pregunta que me haces de la meditación, el conocimiento, la comprensión de la meditación a nivel occidental nos ha venido fundamentalmente de manos de la ciencia, ¿eh? De manos de la neurociencia. La neurociencia, gracias al avance en las últimas décadas de la tecnología, de los sistemas tecnológicos, nos ha permitido conocer mucho más en profundidad y en vivo qué ocurre dentro del cerebro, en muchas situaciones, tanto patológicas como no. Ese estudio de la neurofisiología ha empezado a ver, junto con la mayor disponibilidad de técnicas atencionales o de técnicas meditativas, qué es lo que está pasando dentro del cerebro cuando nosotros aplicamos una determinada técnica meditativa o atencional, ¿no? Y nos hemos encontrado a raíz de una serie de estudios que se han ido haciendo en los últimos años, y es que no todas las meditaciones son iguales ni producen el mismo tipo de efecto en el funcionamiento cerebral. Con ello no quiero decir que una meditación sea mejor con otra, sino que va a depender de lo que yo persiga. Si yo quiero alcanzar un determinado objetivo, debo de seleccionar el medio de transporte y la dirección adecuada. Si me voy en dirección contraria, no voy a alcanzar el objetivo, por muy bueno que sea el medio de transporte que va en otra dirección. Entonces, lo primero a entender es que hay diferentes grupos de técnicas meditativas que se pueden, en términos generales, agrupar en 3 grandes áreas, en 3 grandes formas de meditación, que son la concentrativa, donde el foco de atención es único y donde yo evito a toda costa que mi mente se distraiga de ese foco de atención que yo he decidido tomar, ¿eh? Por tanto, ese tipo de práctica requiere de un gran control cognitivo. Todos sabemos
que cuando tratamos de fijar la atención en un objeto, en un libro, la atención se nos va. Y debemos de volver a retomar, hacer el esfuerzo de volverla a traer para mantener el foco. Ese es un tipo de práctica meditativa que involucra un funcionamiento cerebral de bastante activación, mucho más en relación con ondas rápidas tipo beta, tipo gamma, que con ondas lentas. ¿Vale? Luego tenemos otro gran grupo de prácticas meditativas que se denominan de atención abierta y que yo personalmente las denomino de atención activa abierta. ¿Por qué? Porque el foco de atención no es único, sino que yo estoy abierto a diferentes elementos que son tanto externos como internos. Buena parte de las prácticas de mindfulness, que hay que entender que no es una práctica única de meditación, sino un abanico de técnicas diferentes provenientes de la tradición budista fundamentalmente, esas prácticas tienden a recomendar atender a unos focos atencionales de manera abierta y con un grado de presencia, atención, no juicio, aceptación, etc. Con lo cual significa que yo necesito hacer un cierto esfuerzo cognitivo para estar en ese estado de atención plena. Existe un tercer grupo de práctica meditativa que se denominan en los estudios autotrascendentes y que yo prefiero denominar de atención pasiva libre, porque la atención que utilizamos en este tipo de prácticas, como la meditación que yo enseño, que es la meditación Niroda, es un tipo de práctica donde el control cognitivo es mínimo y donde el foco es abierto, porque el elemento atencional no ocupa toda la atención, sino tan importante es tomar el foco de atención, que sea, como dejarlo ir. Por lo tanto, es una práctica que en los estudios se ha visto, en los numerosísimos estudios que se han hecho con la técnica madre, de donde parten este tipo de técnicas autotrascendentes, que es la meditación trascendental, el funcionamiento del cerebro cambia con respecto a los otros dos grandes grupos. Hay una gran predominancia de la frecuencia alfa y en concreto de la alfa 1, que es una onda un poquito más lenta, entre 8, 9, 10 ciclos por segundo. Y esa frecuencia alfa, que está relacionada con un estado de atención y de reposo al mismo tiempo, de autoconsciencia, permite, es el mar de fondo que permite que el cerebro se interrelacione de una manera distinta a otras frecuencias de funcionamiento cerebral, ¿no? Esta práctica, Niroda meditación, que es la práctica que yo enseño y que describo un poco en el libro como complemento siempre a una enseñanza más individualizada, ¿no? Pero que está descrita un poco en ese libro, es una práctica tremendamente sencilla, tremendamente natural, tremendamente fácil de hacer y que está bien descrita en los Yoga Sutras de Patanjali. Mi experiencia proviene de dos ámbitos. Una, de mi experiencia práctica con la meditación trascendental durante 40 años, que es el tiempo que llevo practicando este tipo de técnica, y mi estudio desde hace unos 20 años de los Yoga Sutras de Patanjali cuando hice toda la formación y la certificación como profesor de yoga, ¿no? A partir de ahí yo descubrí un mundo, ya tenía mucho conocimiento de manos de Maharishi Mahesh Yogi y empecé a interrelacionar ese texto, que es la base del yoga,
con mi experiencia práctica de la meditación, ¿no? Y me di cuenta de que en esos aforismos, en esos 195 aforismos, había un conocimiento realmente revelador para el ser humano, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empecé a formar a profesores de yoga en estos textos de los Yoga Sutras y de la Ayurveda, y empecé a desarrollar mi práctica con la gente en este tipo de atención pasiva libre. ¿Mm? No te oigo. Sí, es que me había silenciado porque estaba el perro de la vecina ladrando. Tu experiencia enseñando este tipo de meditación más autotrascendente en esta categoría, ¿es que a la gente le resulta más fácil su primer contacto con la meditación? ¿Sería una buena entrada? A ver, yo he hecho prácticas y formaciones en mindfulness, ¿vale? Tengo experiencia en otras técnicas de meditación, tanto desde el lado del yoga como desde el lado del mindfulness o el budismo. Pero que duda cabe que mi gran experiencia tiene que ver con la tradición del yoga y en concreto con este tipo de práctica autotrascendente que estoy diciendo. Al ser una práctica tan simple, de tan poco esfuerzo cognitivo, me encuentro con que la gente tiene mucho más fácil incorporarla en el día a día. Requiere menos esfuerzo para poder introducirla, porque si bien es cierto que todos tenemos que hacer un hueco a la meditación y eso significa que tengo que reorientar mi agenda diaria, que tengo que poner algo de disciplina, que tengo que priorizar, que quiero hacer meditación y no otras cosas, y que eso conlleva, lógicamente, un cierto esfuerzo por nuestra parte, cuando uno se sienta a meditar este tipo de práctica es tan fácil hacerla y a la vez tan relajante y tan efectiva que uno empieza a encontrar el gustillo a sentarse a meditar, ¿no? Y si uno, además de tener esta experiencia subjetiva, tiene una experiencia que proviene tanto desde el lado de la tradición, desde hace más de 2500 años que está escrito que el libro de Patanjali, y desde el lado de la ciencia de este siglo XXI, nos encontramos con que uno tiene demasiadas razones para no meditar. Demasiadas razones para que la meditación forme parte de uno, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, que es una práctica muy asequible para la gente. He tenido alumnos que vienen de mindfulness y la mayoría coincide en la diferencia y en la tremenda facilidad para ponerla en marcha en el día a día. Y no quiero decir con ello que técnicas de mindfulness no sean tremendamente importantes. De hecho, muchas de esas técnicas están descritas en el libro de los Yoga Sutras. Claro, yo de hecho lo que he estudiado en neurobiología hace énfasis en el hecho de que podemos elegir prácticas más divergentes como esta para estimular cierto tipo de procesos y prácticas más convergentes como el mindfulness para estimular otro tipo de procesos. O sea que ni siquiera, yo creo que cualquiera que se siente a meditar, ese tiempo es sagrado, la experiencia que le da es y empapa el día entero, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de sentarse y honrar un tiempo de presencia más abierta o menos abierta en sí misma ya cambia la vida de una persona. Y luego, desde luego, creo que hay tipos de mentes más receptivas a cierto tipo de meditaciones. A mí es que me gustan todas, o sea que en mi caso es súper fácil, me engancho con mucho placer a cada momento que se me pueda presentar para también explorar y elegir después que me sienta mejor, ¿no? Y cambiando eso según se necesita. Pero me resulta muy relajante. Yo sí que creo que algunas veces cuando practico observación de la respiración más estilo mindfulness, sí hay momentos que siento que entro en onda alfa descaradamente,
como que me caigo en ella. Puede ser que en ese momento haya entrado en Niroda sin darme cuenta, como que haya perdido el timón y esté disfrutando de haberlo perdido. Pero es muy Bueno, mira, interesante, me gustaría mucho traerte un día que hablemos solamente de esto, porque me interesa claro, muchísimo, si te apetece, claro. muchísimo. Mira, simplemente con que cierres los ojos, tú o cualquier persona, ya pone en modo alfa el lóbulo occipital, que es el que procesa la visión, ¿no? Lo que pasa es que en reposo yo solo estoy en onda alfa en el lóbulo posterior, de una Mm, forma muy limitada, ¿no? mm, El resto del cerebro sigue activo y sigue funcionando un poco orientado hacia afuera. Pero cuando yo pongo en marcha este tipo de práctica, ese patrón alfa se extiende a todo el cerebro, como se ha mm, visto en los estudios, ¿no? Y algo que es tremendamente importante y que quiero enlazar con la charla que hemos hecho de Ayurveda es que en la conciencia, y entendiendo la conciencia como el sustrato fundamental que da origen a todas las estructuras subjetivas u objetivas de la creación, es el fundamento común a todas esas estructuras y es lo que da orden a la mm, creación. Cuando el Ayurveda define la salud como estar establecido en el ser, significa llevar la mente a ese nivel de estabilidad donde el ser, como dice Patanjali, se restablece en su propia naturaleza. mm, Y cuando eso está, toda la psicología, toda la mente y toda la fisiología se renueva. mm, ¿Mm? Es como darse un baño de juventud, de frescor, cuando uno hace este tipo de meditación y puede hundirse mm, profundamente en el sí mismo, ¿no? En el ser. Entonces uno sale nuevo, sale distinto de la práctica meditativa. ¿Mm? mm. Y por supuesto que podríamos hablar muchísimo Me de este encantaría, tipo quizás de podemos práctica. hacer otro episodio y nos regalas 5 o 10 minutos de exploración práctica, que podamos aquí soltar amarras. Mm. Bueno, Rafael, ¿dónde puede encontrar la gente tus libros? Quiero decirte que aunque se llamen guía burros, está claro que tú no eres ningún burro, o sea que estoy segura. Bueno, todos somos un poquito burros, ¿eh? Sí, Si no, lo no estaríamos donde imprescindible, estamos. lo imprescindible. Pues sí, bienvenida a esa parte burra de cada uno de nosotros y la parte menos burra también. ¿Estos libros se encuentran vinculados en tu web? ¿Cómo es tu web? Sí, los libros están en Amazon y en las librerías principales. Mm, Bueno, no sé si los tienen en stock o los piden, ¿no? Pero Casa del Libro, la FNAC y todo esto, sé que los puedes conseguir allí y en Amazon lo tienen. ¿Cuál es mi consejo? Y esto es una cuestión puramente personal. Y esto es una editorial pequeña. Los autores tenemos solamente un acuerdo con la editorial, de tal forma que si compráis el libro a través de la editorial, tanto se beneficia la editorial como el autor. La venta en los grandes ámbitos de las librerías y de Amazon, al autor no nos deja nada. no, Eso lo digo. está bien saberlo. Con lo cual, el libro, si se compra a la editorial, pues es mejor, pero podéis comprarlo donde queréis. Hay una referencia en mi web, que hay un enlace en la página principal que os lleva a donde lo podéis comprar, pero Vale. bueno, que cada uno se sienta libre de comprarlo donde quiera. Lo importante es que el mensaje esté y que os sirva a la gente que lo quiera comprar. ¿Eh? Muy importante esta cultura editorial para los que no hemos publicado libros. Y tu web cómo es? Aunque aparecerá en las notas del episodio. Sí, ahí tengo varios dominios, pero bueno, el que ponga alayaclinica.com entra directamente a la página madre y de ahí va a entrar en Alaya Institute, que es el área que gestiona toda la docencia y toda Mm, la formación de lo que estamos haciendo. Alaya Clínica es la parte más clínica de las consultas, la terapéutica y demás, pero está todo centralizado, desde ahí se pueden extender. ¿Eh?
Pues la verdad que creo que cualquiera que se acerque va a sentirse muy a gusto y muy en amplitud, con un poco de burro y un poco de no burro, buscando ese equilibrio de la prakriti. Rafael, siento haberte entretenido tanto tiempo, pero es que era muy delicioso el momento y sinceramente quería dejar todas estas impresiones en mi propio espacio y en el espacio que compartimos y te estoy muy agradecida por tu tiempo. Yo encantado de estar contigo, de colaborar con tu canal y a tu disposición. O sea Pues que te tendremos pronto ayude, por aquí. todo lo que ayude a difundir este conocimiento y más en los tiempos que corren, creo que es tremendamente útil e interesante. Así que Es... a tu disposición. Gracias, Rafael, es la intención absoluta del podcast. Muchísimas gracias. Nada, a ti.